Bienvenidos a todos. Vamos a prepararnos para la palabra. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor. Abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, vamos a estar leyendo el versículo 18 al 20, por favor. Ahí vamos a introducirnos en el tema de hoy. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero introducirme al tema de hoy que le hemos titulado Seguidores de Cristo, siguiendo sus pasos. Ese es el tema de hoy, seguidores de Cristo. Y es que cuando estudiamos este pasaje, por el ambiente cristiano, por todo el que hace las iglesias y el cristianismo, es considerado este pasaje como ese mandamiento glorioso que Dios le dio a la iglesia de la gran comisión de llevar el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Pero esa invitación de Dios a los discípulos es: vayan y hagan discípulos. ¿Pero discípulos de quién? Discípulos de Cristo. No discípulos de la iglesia, discípulos de Cristo. No discípulos de un hombre, sino discípulos de Cristo. Y oiga que pareciera que como que estoy haciendo a un lado la iglesia y a los ministros, pero no los estoy haciendo a un lado. Estoy yéndome al punto medular del evangelio de Jesucristo, que Dios está haciendo seguidores, no de una iglesia, no de una organización, ni tampoco de un hombre, sino del Cristo glorioso que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por supuesto que entendemos que aquellos que asistimos a una iglesia y somos pastoreados por un ministro, por supuesto que nos identificamos con la iglesia donde estamos, nos identificamos con el ministro y lo reconocemos como la Biblia dice, que honremos, que tengamos en alta estima a los que nos predican. Por supuesto que eso va a suceder en el camino. Nos vamos a identificar, nos vamos a incorporar en un ministerio, en una iglesia donde el Señor nos está haciendo crecer. Vamos a amar el lugar donde vamos, amamos a los hermanos que se congregan, identificamos al ministro y lo empezamos a amar como parte de nuestra vida cristiana. Eso es parte. Sin embargo, la orden es que el Señor permita que cada creyente sea seguidor de Cristo Jesús, y no de una denominación ni tampoco de un hombre. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, en ese llamado que el Señor hace el llamado de hacer discípulos. Y fíjese que yo empecé a estudiar esa frase, hacer discípulos, porque creo que es sumamente importante que usted y yo logremos identificarnos como discípulos del Señor. Esa es una etapa de nuestra vida cristiana.
Está la etapa de ovejas, cuando nos convertimos al Señor, empezamos a caminar como ovejas. Luego tenemos que dar un paso más allá, más elevado, más fuerte, y nos convertimos en discípulos de Cristo. Luego damos otro paso más elevado, más grande, y nos convertimos en servidores de Cristo, en siervos de Cristo. Y por último, en la etapa más íntima con el Señor, nos convertimos en amigos de Cristo. Como Jesús les dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, les llamaré mis amigos, a los que el Señor les revela todos los secretos. Pero esas son etapas de crecimiento de la vida espiritual de cualquier creyente. Esas son las etapas que usted y yo debemos pasar en nuestra vida cristiana. No toda la vida tenemos que estar como ovejas. Tenemos que pasar a ser discípulos. Y no nos debemos de quedar solo como discípulos. Debemos llegar a ser siervos del Señor hasta que lleguemos a ser amigos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Pero hoy quiero quedarme en esa etapa segunda, en la etapa de discípulo, porque creo yo que es importante entender quién es un verdadero discípulo. La Biblia habla de verdaderos discípulos, y hoy vamos a estudiar el ser un verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es realmente ser un seguidor de Cristo? Cuando estaba estudiando estaba preparando este estudio, empecé a ver, hermano, tantas cualidades y tantas características de un verdadero discípulo que definitivamente llegué a la conclusión de que no puedo dar en un solo tema todas esas cualidades. Entonces me tomé la libertad de preparar dos temas: cualidades de un discípulo en una primera parte, y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, permítame darle la segunda parte, porque son muchas. Pero note por favor que estoy hablando de un verdadero, diga conmigo verdadero, dígalo un poquito más fuerte, verdadero discípulo. ¿Quiénes quieren ser verdaderos discípulos? Toque a la par del hermano, tóquelo y dígale: necesitamos ser un verdadero discípulo. Aleluya. No se vaya a ofender, no se vaya a ofender por el que lo está tocando. ¿Y qué tú qué? No. Pues ya empezamos mal entonces. No, el anhelo de un verdadero hijo de Dios es llegar a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Y yo encontré, hermano, tantas características de un discípulo verdadero que no lo pude plasmar en un solo tema, sino el próximo domingo vamos a ver las otras características. Pero vamos a ver algunas hoy. Número 1, capítulo 14 de Lucas, versículos 25 y 26. ¿Cuál es una primera característica? Si usted quiere anotarlas, anótelas por favor. Si no, vuelva a ver el video y las copia con mayor detenimiento, porque esto es importante. Esto que vamos a hablar hoy es, diría yo, es de vida o muerte en la vida del cristianismo. Eso es de vida. Lucas capítulo 14, versos 25 y 26 dice así la escritura: grandes multitudes iban con él, hablando de Cristo, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser. ¿Qué? Mire,
Este primer versículo es como un bombazo. Este lo deja así como hablando solo de una sola vez. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el Señor lo seguía mucha gente. Dice, una gran multitud seguía al Señor. Pero el pasaje es interesante porque en ese escenario de que van siguiendo al Señor, de repente, sin mediar palabras, sin decir absolutamente nada, de repente dice, y volviéndose hacia ellos, hacia la gran multitud, les dijo estas palabras: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y le empieza a decir unas cosas, mire, como para desanimarlos, creo yo, y que se volvieran atrás los que se tenían que volver atrás. Y yo creo que este mensaje lo voy a tratar de dar con mucho cuidado, porque yo no quiero que usted deje de venir a la iglesia. Lo voy a hacer cuidadosamente. Pero a mí me sorprende cómo el Señor se da la vuelta y a la gran multitud les deja ir un misil, hermano, que sacudió seguramente el alma de todas las personas que lo iban siguiendo. La palabra aborrecer en el español, la traducción en el español, es bastante fuerte, porque la idea que inmediatamente se nos viene de aborrecer es como odiar, ¿sí? Esa es la impresión que nos viene. ¿Me está pidiendo Dios que yo odie a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos? ¿Me está pidiendo Dios que yo los aborrezca? No, de ninguna manera. La palabra griego ahí en aborrecer significa valorar menos. La traducción es menosprecio, menos valor. Si alguno no ama más al Señor y ama menos al esposo, a la esposa, a los hijos, no es digno de ser mi discípulo. ¿Sí me estoy dando a entender? No nos está pidiendo que odiemos a la familia, nos está pidiendo que amemos menos que a Cristo. Y eso es congruente con las Sagradas Escrituras, porque la Biblia dice que el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que entonces realmente nos está pidiendo? Que aún el amor hacia nuestra familia sea menor que el amor que le tenemos a Dios. Y eso ya es entendible, es lógico para el que está madurando en Dios. Para el que no es maduro, inmediatamente choca en el alma y dice, ¿qué? Porque algunos tienen este concepto. Ojo, para mí la familia es primero. ¿Ha oído usted ese concepto? Y suena bien, hermano, suena bonito, pero está equivocado, porque primero es Dios. Aleluya. Suena bien, humanamente suena bien, y de hecho ahí es donde chocan muchas religiones y muchas filosofías, porque muchas filosofías logran enseñar que el ser humano debe de desprenderse del mundo, de los bienes materiales, del dinero, de las propiedades, que no amemos más esas cosas. Pero el Evangelio de Jesucristo va más allá todavía. No solo nos llama a que dejemos los bienes y las propiedades y el dinero a un lado, sino que aún nos llama a que dejemos o hagamos a un lado a la familia para que no nos estorbe para seguir a Cristo Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? No lo oigo muy convencido. Le voy a explicar esto, tratando de que
agarremos un equilibrio. Usted y yo debemos amar la familia con todo el corazón. Pero cuando tu familia se vuelve un obstáculo para buscar a Cristo, tiene que hacerlo a un lado. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Hágalos a un lado para buscar a Cristo. No le estoy diciendo que les deje de hablar. No le estoy diciendo que los deje de amar. No les estoy diciendo que no los visite. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de poner a Dios primero sobre todas las cosas. Nadie debe de interponerse en tu relación con Dios. Nadie debe de ser un obstáculo entre Dios y tu vida. Nadie. Pero es mi papá. Nadie. Pero es mi esposa. Nadie. Pero son mis hijos, hermano. ¿Cómo los dejo? Nadie. Nadie se debe de interponer en tu relación con Dios, porque ese es el primer mandamiento. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? No estoy diciendo de abandonarlos, no estoy diciendo de dejarlo, pero nadie debe obstaculizar tu relación con Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Se acuerda que en la Biblia hubo un hombre que quiso seguir al Señor y le dijo: maestro, déjame seguirte, por favor, pero déjame primero ir a besar a mis padres y a mi madre y luego te seguiré? Como dando a entender: voy a esperar que mi papá y mi mamá mueran y luego te voy a seguir. Dice, no pongas antes que a Dios aún nuestra propia familia. Ahora, cuando tu familia no es un obstáculo, dale gracias a Dios, porque juntos pueden buscar a Dios con todo su corazón. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces, la razón por la que el Señor pide que amemos menos es porque Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Muchos de nosotros, muchas personas han dejado de seguir a Cristo porque es que fíjese que mi esposo no quiere venir a la iglesia. Venga usted. Pero esa es desobediencia. La Biblia dice: juzgad vosotros a quién debo de obedecer, a Dios o a los hombres. A Dios es primero. Mejor si Él viene, mejor si ella viene, mejor si tus hijos también vienen. Gloria a Dios por eso. Pero nadie se debe de interponer en tu relación con Dios, porque esto es de vida o muerte. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hermano, mire, ser discípulo de este calibre, no cualquiera. Porque a veces nosotros nos quedamos, hermano, porque me siento cansado. A veces nos quedamos porque que tengo que arreglar el carro. A veces nos quedamos por cosas que tenemos tiempo, en otro tiempo para hacerlo, pero decidimos hacerlo en la hora del culto. Aleluya. ¿Por qué? Si la Biblia dice en Eclesiastés que para todo hay tiempo. ¿Así dice la Biblia, hermano? Eso quiere decir que lo que necesitamos ser es ser organizados, ser bien organizados y darle a Dios su lugar. Dios se merece, diga conmigo, Dios se merece el primer lugar en mi vida. ¿Está dispuesto a eso? Entonces usted va a ser un verdadero discípulo. Usted va a ser un discípulo de Cristo, porque primero es Dios y después vienen todas las cosas en orden. Hay otro ejemplo en la Biblia, en Juan capítulo 6, versos 66 al 68. Hay otro ejemplo aquí, tremendo. Allá era una gran multitud en el Evangelio de Lucas. Aquí en Juan hay otra multitud. Y dice Juan 6:66, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás
y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No es ni la primera ni la última vez en que mucha gente va a abandonar al Señor. ¿Por qué los abandonaron? Porque les pareció dura la palabra, porque les pareció difícil seguir a Cristo, porque les pareció complicado. Evaluaron lo que tenían y los quehaceres que tenían y dijeron: no puedo, no tengo tiempo, tengo mucho que hacer, estoy ocupado con esto, y abandonaron al Señor. No son los primeros ni serán los últimos que hacen eso, pero los verdaderos discípulos saben poner a Dios en el lugar correcto. Primero es Dios en nuestra vida. Jesús les dijo a los discípulos que habían quedado, porque todos los demás se fueron, pero los discípulos que habían quedado, les dijo el Señor, los volvió a confrontar: ¿y ustedes también se van a ir? ¿Se quieren ir también? Se han de haber quedado asustados, hermano. Pero Pedro, movido por el Espíritu, le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El verdadero discípulo sabe quién es Dios y la necesidad que uno tiene de buscar al Señor. El verdadero discípulo, entre paréntesis y para concluir ese punto, el verdadero discípulo sabe quién es el necesitado. Dios no es el necesitado. Yo no busco a Dios porque Dios necesita de mí. Yo busco a Dios porque yo soy el necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy el que necesito y yo necesito buscar al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, espero que haya quedado bien equilibrado ahí ese punto. No vaya a decir: el hermano Balmore dijo que te tengo que odiar. Dios guarde, con Dios me libre, hermano. Jamás vaya a decir semejante cosa. El pastor dijo que más si usted ya tiene entreojo, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Debe haber un equilibrio en el Señor. Número 2, el verdadero discípulo entonces tiene un verdadero compromiso. En el número 1 tiene un verdadero compromiso con Cristo. Cristo es el primero, Dios es el primero en su vida. Número 2, Juan capítulo 13, verso 34 al 35. Juan capítulo 13, verso 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Oiga esta parte: en esto conocerán todos que sois, ¿qué? Discípulos. Los verdaderos discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Segunda cualidad de un verdadero discípulo: sabe amar a su prójimo, sabe amar a su hermano y sabe amar a su prójimo. Cuando Cristo vino a la tierra, Él mostró un profundo amor por el pueblo de Israel, pero también un profundo amor por toda la gente. Fue Jesús el que se acercó a la samaritana allá en el pozo de Samaria. Jesús se acercó a la samaritana buscando la salvación y la redención de esa mujer. Pero ¿quién se acercaba a ella, hermano, así para buscar la salvación? Nadie. La buscaban para otras cosas, pero para salvarla, nadie. Ni los mismos judíos, ni los mismos fariseos, ni los mismos escribas se acercaban a esa mujer. ¿Por qué? Porque la consideraban una pecadora. Y por lo tanto, ellos no estaban dispuestos a contaminarse. Porque aún hablarle para ellos, aún hablarle a la samaritana, era contaminar su vida. Mucho creyente cree que la
la verdadera santidad se refleja no hablándole a la gente o no hablándole a la gente pecadora. Eso no es el reflejo de una verdadera santidad. El reflejo de una verdadera santidad es amar a su prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la segunda característica de un verdadero discípulo es que sabe amar. Y hermano, de veras que a nosotros nos hace falta mucho amar. Aleluya. Míreme para acá, por favor, hermano. Porque a veces ni a la familia logramos amar. Peleamos tanto con la familia. Discutimos, peleamos. Ahí sí que de plano, hermano, ratos odiamos y ratos amamos. Pero no debe de ser así. La Biblia nos manda a que amemos, sobre todo, mayormente, a los de la familia de la fe. Pero el Señor siempre va más allá y nos manda que mostremos nuestro amor al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Cualquier ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, sea familia o no sea familia, sea tu misma raza y aún la que no sea tu misma raza. En el tiempo que nos tocó vivir a nosotros aquí en este país, hermano, estamos viviendo tiempos en los que se levantó tanto el racismo, el odio racial, el menosprecio, la discriminación. Se ha levantado tanto como producto, hermano, obviamente del ambiente espiritual que el enemigo ha levantado en los pueblos, en las naciones, y en este país también no ha sido la excepción. Hemos estado viviendo tiempos caóticos en cuanto al trato con otras personas y el trato con otras razas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿De qué es, cómo debemos de vivir nosotros? Amándonos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un verdadero discípulo. El Señor se acercó a la samaritana que nadie se hubiera acercado. Se acercó a un publicano, a un hombre llamado Zaqueo, chiquito, que se subió a un sicómoro y le dijo, de repente se volvió a ver hacia el sicómoro y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque hoy voy a cenar en tu casa. Baja. Se invitó el Señor. Pero el Zaqueo se bajó de ahí, hermano, feliz de esa autoinvitación. Dijo, amén, Señor, bendice. Ahora, los fariseos allá afuera, uy, este es pecadorazo. Si el Señor fuera profeta, como dijeron de aquella mujer que le estaba que estaba secando, llorando, enjugando sus pies, dijeron de ella, si fuera realmente profeta, supiera a quién le está tocando sus pies. Una mujer pecadora. Pero es que el Señor amaba tanto que nunca hacía a un lado aún al peor pecador que había en ese lugar. Pero él nunca se contaminaba. Oigan lo que estoy diciendo. Él nunca se contaminaba. ¿Por qué? Porque lo hacía con un amor sincero. Oiga, si usted tiene el don de amar al prójimo, si usted tiene la capacidad de hablarle del Señor a un pecador, no se va a contaminar, pero usted tiene que tener ese don para no contaminarse. El Señor se levantaba del lugar donde estaba y seguía igual, sin contaminarse, porque el amor de Dios, hermano, era tan grande y tan perfecto que no llenaba su corazón absolutamente de nada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando nuestro corazón es sincero, cuando nuestro corazón es limpio, cuando nuestro corazón es puro, te puedes acercar a cualquier persona sin problema. Y no te acercas para murmurar, aleluya. No te acercas para hablar mal de otro, no. Te acercas para hablarle del Señor, para que otra alma sea salva en las manos del Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el verdadero discípulo
es aquel que sabe amar a su prójimo. Si de repente su corazón se llena como de algún resentimiento o algo, hermano, vaya al altar. Vaya a la presencia de Dios, donde Dios limpia nuestra vida. No deje, hermano, que un resentimiento, no deje que un malestar crezca en su alma. Vaya al altar y quémelo, como dijimos el día jueves. Súbalo al altar. Ahí se consume lo humano y lo eterno permanece. Lo eterno permanece. Llévelo al altar y súbalo. Señor, como que algo me hace sentir incómodo. Llévelo al altar. Señor, como que no trago al hermano. Aleluya. Como que no lo logro tragar. Llévelo al altar y tráguelo. Aleluya. Llévelo al altar. Ahí es donde el Señor sana cualquier cosa. Sana toda herida. Sana cualquier situación. En el altar es donde uno sale nuevo de la presencia del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, sí, Señor. Ay, entonces mire pues, llevamos dos ahorita. En primer lugar, dijimos que comprometidos con Jesús. Número dos, amar al prójimo. Eso es importante. Número tres, Mateo capítulo 23, versos 11 y 12. ¿Quién es un verdadero discípulo? Mateo nos lo dice. Mateo 23, versos 11 y 12 dice: el que es mayor de vosotros, sea vuestro, ¿qué dice? Vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. Tercer característica: un verdadero discípulo tiene corazón de siervo, tiene corazón de servidor, tiene corazón de auxiliar, de ayudar, de servir. Y Jesús, que es el siervo por excelencia, nos vino a enseñar el arte de servir desinteresadamente. Todos los servicios que el Señor prestó en la tierra como servicio, hermano, ninguno llevaba un interés equivocado. Ninguno. Oraba y sanaba, oraba y hacía milagros, y jamás tenía un interés propio. Jamás. No buscaba lo suyo, no buscaba que le dieran dinero, ni siquiera buscaba que lo reconocieran. En realidad, cuando lo sanaba, les decía todavía: por favor, no le digan a nadie que yo lo sané. Fíjese, no lo buscaba. Pero por el otro lado, vemos a los fariseos que cuando oraban, hacían largas oraciones, dice, para ser vistos por los demás. Que cuando oraban, iban a orar por las viudas que tenían plata. Eso dice la Biblia. Hacían largas oraciones por las viudas que tenían dinero, las que podían darle dinero. Pero Jesús nunca buscó eso. Porque el verdadero servidor, el verdadero discípulo, sirve sin ningún interés más que honrar al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la tercera característica: corazón de siervos. Cuán importante es para un cristiano aprender a servir al Señor con todo su corazón. ¿Por qué? Porque el servicio es una muestra de humildad a Dios. Eso es lo que dice. Note el contexto del versículo. El versículo dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. El servicio es una muestra de humillación de tu corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Es una muestra de humillación. Cristo lo mostró muchas veces, pero una de las maneras clásicas que Jesús sirvió fue cuando se amarró a la cintura o se amarró una toalla y
Y empezó a lavarle los pies a todos los discípulos, a todos, hasta Judas, hermano. Hasta Judas estaba ahí con la patota, perdón, con el pie extendido. Y el Señor no dijo el Señor a este no. Pasó por uno, por otro, por Pedro. Pedro que dijo, no, a mí no, Señor. Bueno, esa es otra historia. Si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo en el reino. Pues sí, pues lávame todo, Señor, hasta la cabeza. Pero cuando pasó por Judas, yo hubiera querido ver la cara de Judas, hermano, ahí. ¿Qué cara habrá tenido? Ese sí de plano era descarado, ¿va? ¿Qué cara habrá tenido? Puso los pies y el maestro, el rey del universo, le lavó los pies a un Judas que lo iba a traicionar y que iba a ser el instrumento para que él fuera a la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir eso? Que el siervo debe estar dispuesto a servir hasta aquellos que van a servir para tu crucifixión. Aleluya. Aleluya. No, este no, Señor. A este no le sirvo porque me cae mal. Pero si es el que Dios va a usar para formar tu carácter, si es el que Dios va a usar para moldear tu vida, si es el que Dios va a usar para tu sacrificio, es parte del proceso. En otras palabras, el servicio a Dios no tiene condiciones. No tiene condiciones. El servicio a Dios es total. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese es el corazón de un verdadero discípulo. Ese es el corazón, hermano. Ese es el corazón del Cristo. Le lavó los pies al que lo iba a entregar. En la noche en que el Señor fue entregado, hizo un milagro por aquel que lo iba a entregar a Caifás y a Pilato. Aquel escolta, aquel de seguridad de el sumo sacerdote Caifás, Malco, el que lo llegó a arrestar, y que Pedro audazmente sacó la espada y le voló la oreja. Hermano, el Señor agarró la oreja, se la puso en la cabecita. No se la puso a Malacate, me vas a entregar. No, prestó un servicio, sanó a un hombre que lo iba a llevar a la cárcel. Hermano, eso sí es otro nivel. Es otro nivel de servicio, ¿no le parece, hermano? Es otro nivel. Pero ese es el nivel del corazón del discípulo verdadero, que sirve a Dios sin condiciones, que sirve a Dios sin ver el interés propio, que sirve a Dios sin ver a quién le está sirviendo, sino que es su oficio servir con un corazón de siervo, como el corazón de Cristo. Por eso el tema se llama seguidores de Cristo, siguiendo sus pasos. El servicio a Dios se hace como Él quiere, no como nosotros queramos. Nosotros ponemos condiciones. Hermano, a mí de predicar, por favor, de predicar para arriba. Si quiere le doy consejo a usted. Ok. Nosotros ponemos condiciones. ¿Cuándo puedes servir? Tal hora, tal día y solo tal día y no otro, por favor. Condiciones. Nuestro servicio debe ser total. Yo entiendo que algunos hermanos por razones de trabajo acondicionan su tiempo. Y eso está bien,
no hay problema. Pero no, el problema es, hermano, que nosotros a veces condicionamos más de la cuenta a Dios. Es Dios el que pone las condiciones, no nosotros. El verdadero discípulo le deja las condiciones a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo veo muy serio, hermano. Lo veo así como nos está atacando hoy el pastor. No, Dios me libre de eso. Solo le estoy dando las reglas del juego de ser discípulo del Señor, de ser un verdadero discípulo. Porque quien lo siga al Señor son muchos, multitudes lo siguen, pero no todos lo siguen de corazón. Eso es lo que pasaba. Multitudes, pero se quedaron atrás. Muchos, pero se quedaron atrás. Del pueblo de Israel, dice, millones salieron de Egipto hacia la tierra prometida, pero de la mayoría de ellos, dice Primera de Corintios capítulo 10 en adelante, dice, pero de la mayoría de ellos Dios no se agradó. Por lo tanto, quedaron tirados en el desierto. Es que ser seguidor de Cristo tiene como finalidad principal agradar a Dios con todo nuestro corazón, no a nosotros, sino a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor y yo sigo. Denle un aplauso y así me animo a seguir porque está muy callado usted hoy. Número 4. Cuarta característica de un verdadero discípulo. Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Un verdadero discípulo es sensible y sujeto al Espíritu Santo. Ojo con este. Un verdadero discípulo es sensible y sujeto al Espíritu Santo. Dice Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Como hijos de Dios, como creyentes, nosotros tenemos la gran bendición de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo adentro de ustedes? Y puede levantar su mano si el Espíritu de Dios está en usted. ¿Por qué? Porque usted ya nació de nuevo. Ojo con lo que voy a decir. Estamos seguros por la fe que el Espíritu está dentro de nosotros. El punto es que un verdadero discípulo es sensible al mover del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu le habla, el Espíritu le guía, el Espíritu le enseña, el Espíritu le da dones, el Espíritu lo mueve. O sea, es otro nivel. Está el Espíritu en nosotros, pero ser sensibles y sujetos al Espíritu es otro nivel de vida espiritual. Ahora, Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de esa manera. Y le muestro un ejemplo que, mire hermano, no deja ninguna duda de que el Espíritu tiene gran influencia sobre aquellos que le permiten vivir de esa manera. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Voy a leer un ejemplo de esto. Lucas 2, 25 al 27. Allí hay un hombre que maravillosamente el Señor, el Espíritu de Dios, se mueve en él de una manera maravillosa. Si usted puede subrayar algunas frases que están ahí, sería maravilloso para su estudio posterior. Lucas 2:25 dice:
Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Ojo con esto. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Subraye esa parte. Verso 26. Y le había sido revelado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Subraye eso. Revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Verso 27. Y movido, ¿por quién? Por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. En 3 versículos hay 3 frases, hermano, 3 frases impresionantes. El Espíritu estaba sobre él y revelado por el Espíritu. Y luego dice, y movido por el Espíritu fue al templo. Pregunta, ¿a usted le parece que este es un hombre guiado por el Espíritu? Sí, hermano. No hay pero ni la más mínima duda de que este hombre vivía en otro nivel espiritual. El Espíritu de Dios se movía de una manera impresionante en su vida. Lo movió el Espíritu y le dijo: ve al templo y ahí te vas a encontrar con el Salvador de Israel. Ve al templo. Y dice, movido por el Espíritu se fue. ¿A quién encontró en el templo, hermano? Encontró a su padre José con el niño. ¿Cuánto tenía el niño de nacido? Según la ley, al 8º día era circuncidado. Jesús tenía 8 días de nacido cuando Simeón lo tomó en sus brazos y dijo: ahora sí, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Salvador de Israel. Qué maravilloso, hermano. 8 días de nacido. ¿A quién se parece un niño de 8 días de nacido, hermano? Aleluya. Nosotros somos los que inventamos y decimos: es que tiene los mismos ojos del papá. Con 8 días. Si tiene la misma cara de la mamá, si es igualito. Con 8 días. Todavía no, mire, hermano, con 8 días todavía no ha desarrollado las propiedades que va a tener exactamente. Se van a ir viendo en el camino cómo se va pareciendo a fulano, a sutano, a mengano. Eso es lo normal. Pero 8 días. Ahora, quiero recordarle que los fariseos vieron a Jesús haciendo milagros, haciendo maravillas, haciendo sanidades, haciendo prodigios, haciendo cosas pero espectaculares, y ni así conocieron a Jesús como el Salvador. Pero este hombre conoció quién era ese niño. ¿Por qué? Porque se parecía a alguien. El Espíritu le reveló quién era. El Espíritu que estaba sobre él, el Espíritu que le hablaba, el Espíritu que lo movía para ir a un lugar. Esos son los discípulos que Dios quiere que usted y yo seamos, hermano. Movidos por el ambiente espiritual de Dios. Ese es un verdadero discípulo. Romanos lo dice de esta manera: los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, dice. Así dice la Biblia. Los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu. Entonces, los verdaderos discípulos tienen que pasar a otro nivel.
a un nivel donde el Espíritu de Dios tenga la libertad de moverse en nuestra vida y no restringirlo ni detenerlo, sino que siga operando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, viene el tiempo. Ojo con lo que voy a decir. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Vienen tiempos en el que usted y yo vamos a necesitar una profunda guianza del Espíritu de Dios en los tiempos que vienen, que no van a ser tan bondadosos ni tan buenos. Vamos a necesitar la unción del Espíritu Santo para sobrepasar todo lo que se va a estar moviendo en el mundo entero. Vamos a necesitar ser guiados por el Señor. Vamos a necesitar tener unción del Espíritu. Vamos a necesitar tener discernimiento de Espíritu. Vamos a necesitar ser movidos por el Espíritu de Dios, hermano. Con todo lo que ha de venir, usted y yo no podemos movernos humanamente. Porque los que se muevan humanamente se van a quedar. Se van a quedar. Porque los tiempos que vienen no son fáciles, van a ser difíciles. Vendrán tiempos de refrigerio, sí. En medio de la turbulencia, Dios va a dar tiempos de refrigerio, sí. Tiempos de reposo en el Señor, sí. Van a haber esos espacios. Van a haber, ¿cómo le puedo decir yo esto? Van a haber tiempos de oasis en medio de los desiertos. Pero no se puede quedar viviendo uno en el oasis. Tiene que seguir avanzando. Tiene que seguir atravesando el desierto hasta llegar a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Van a haber tiempos de reposo, tiempos de refrigerio, tiempos de oasis, pero ese no es nuestra meta. Nuestra meta es estar con Cristo en el cielo por la eternidad. Y para eso vamos a necesitar seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, mire pues. Uno más. Con este voy a terminar. Uno más. Juan capítulo 8, verso 31 al 33. La quinta característica y cualidad de un verdadero discípulo es que es gobernado por la palabra del Señor. La palabra del Señor gobierna nuestra vida. Amamos tanto la palabra que no la acondicionamos a nuestra manera de vivir. No. Nosotros no acondicionamos la palabra. La palabra de Dios condiciona nuestra vida. Ese es el verdadero orden. Juan 8, 31 al 33 dijo entonces Jesús a los judíos, ojo con esto, dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído. Quiere decir que estos son creyentes. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo, hermana? Son creyentes que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ojo con esto. ¿Eran creyentes estos? ¿Sí o no? Sí, ya habían creído en Él. Pero cuando les dijo: si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer en la palabra, porque la palabra quebrará, estoy parafraseando, la palabra de Dios quebrará todo yugo y toda cadena de esclavitud en sus vidas, y entonces seréis verdaderamente libres. Y entonces dijeron: ¿qué? Pero si nosotros somos del linaje de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos. Si habían sido esclavos en Egipto,
habían sido esclavos en Babilonia, habían sido esclavos en muchas otras situaciones difíciles. Pero el verdadero discípulo se sujeta a la palabra, aunque te pase llevando un pedazo de tu vida. Se sujeta a la palabra. Normalmente, cuando uno no quiere sujetarse a la palabra de Dios, le sale el apellido a uno, hermano. Aleluya. Le sale el apellido. ¿Qué? No. ¿Qué, Señor? ¿Que tengo que perdonar a ese? No. Yo a ese no lo puedo perdonar, no lo puedo ni ver ni en pintura. Sujétese a la palabra. La palabra dice que hay que perdonar a su hermano para que Dios pueda perdonarnos a nosotros. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que hay circunstancias en la vida donde le aparece a uno el apellido? Aleluya. ¿Qué? Si yo soy de Oriente. No, a mí que no me diga nada. Si no, se la va a ver conmigo. Eso es lo humano, lo terrenal. Pero cuando te sujetas a la palabra te va haciendo libre de las cosas antiguas. Y va uno siendo libre para ser un verdadero discípulo en Cristo Jesús. No a condiciones, nunca condiciones la palabra de Dios a tu estilo de vida. Hay mucha gente que acondiciona la palabra a su estilo de vida. Mire, algunos llegan a tal extremo que dicen, ¿verdad, hermano, que se puede tomar vino? ¿Y eso? Si el Señor hizo vino, convirtió el agua en vino. Eso quiere decir que bien me puedo echar unos 3 cuantazos. ¿Qué es lo que está haciendo? Está usando la palabra de Dios para condicionar o aprobar su vana manera de vivir. Y eso no es así. ¿Sí me estoy dando? Podemos condicionar la palabra a nuestro estilo de vida y eso no es correcto. Nosotros somos los que debemos condicionarnos a la palabra de Dios. Y ese fue el llamado. ¿Quieren ser verdaderos discípulos? Les dijo el Señor a los judíos. ¿Quién quiere ser verdadero discípulo? Entonces permanezca en mi palabra y entonces vas a ser verdaderamente libre. Inmediatamente le salió el apellido. ¿Qué? Si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos. Nunca, mire qué gran mentira, hermano. ¿Y a quién se la dijeron? A Dios. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Se lo dijeron a Dios. Y Dios conoce toda la historia. Sujetarse a la palabra es la cualidad de un verdadero discípulo, aunque te pase llevando pedazos de tu vida. Hermano, es que yo tengo mi carácter y pues ese carácter no, lo que eres es bravo. Aleluya. Disfrazamos a veces las palabras y le ponemos otras. Es que yo tengo alguien, pues yo tengo carácter recio, puede decir alguien, va. Yo tengo carácter recio. No, eso es bravo. Eso es bravo. Pero ese es mi carácter. No, pero la Biblia dice que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Airaos, dice. Eso quiere decir que se puede uno enojar, pero sin pecar. Airaos, pero no pequéis. No nos dejemos llevar por la ira. Sujetémonos a la palabra. Apliquémosla a nuestra vida y la palabra nos va a ir haciendo libres. Cada palabra de Dios
sirve para romper una atadura del diablo que nos tiene atada a una vida que no es de Dios. Los verdaderos discípulos, hermano, tienen muchas otras cualidades, algunas las vamos a ver el otro domingo, pero déjenme hacer un pequeño repaso aquí, rápido. Comprometidos con Jesús. Cristo es el primero en nuestra vida. Aman a su prójimo. Tienen un corazón de siervo, de servidores. Son sensibles y sujetos al Espíritu Santo. Y por último, son gobernados por la palabra de vida, por la palabra que liberta. Déjenme hacerle una pregunta y con eso termino. ¿Cuántos queremos ser seguidores de Cristo? ¿Usted quiere ser seguidor de Cristo? ¿Quiere ponerse un momento de pie? Yo voy a cerrar haciéndole una atenta invitación esta mañana. La invitación es: revise hoy. Mire, voy a ir más allá de lo normal. Pero revise hoy que usted sea discípulo, o por lo menos que usted le diga al Señor esta mañana: yo quiero ser tu discípulo. Y no sea de las multitudes. Porque las multitudes se quedan atrás. Pero los discípulos siguen a su maestro a donde él vaya. Que usted y yo podamos ser seguidores y discípulos de Cristo, y no ser parte de la multitud que está en el mundo entero diciendo: yo sigo a Cristo, pero con sus propias condiciones. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos. Vamos a cantar un canto que es conocido. Vamos a decirle al Señor: yo he decidido seguir a Cristo. Se anima a cantarlo y se anima a volverlo una oración, más que un canto, una oración de su vida, para volvernos verdaderamente discípulos del Señor. Cierra tus ojos. Aleluya. Y con nuestras manos en alto entonamos este canto como una oración. He decidido seguir a Cristo. Piénselo bien. He decidido. Considere bien lo que está cantando hoy. Y no sea solo un canto, sea una oración que llegue hasta el mismo trono de Dios. No vuelvo atrás. Aleluya. Decidido Que nada ni nadie seguir a Cristo. te detenga para seguir a Él. He decidido Nadie, seguir a Cristo. aún tu propia familia. Decidido Sigue a Dios, porque la salvación es personal. no vuelvo atrás, no vuelvo. Dilo con nosotros a Él. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Vamos! Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He
decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. He decidido Cántelo como seguir nunca, a Cristo. con entendimiento He decidido en el Espíritu, seguir pero a entendiendo Cristo. lo que dices. He decidido Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó. Dejemos atrás el La mundo, cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Señor. delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Toma una decisión esta mañana. seguir a Cristo. Una decisión en el altar de Dios. Una decisión en su presencia. Que nada ni nadie te detenga. Que nada ni nadie te estorbe. Que nada ni nadie obstaculice tu camino, tu relación con Dios. Seguir a Cristo. Aleluya. He decidido Hoy es una buena mañana seguir a Cristo. para tomar decisiones. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aleluya. Ahora con tus propias palabras, hermano. Con tus propias palabras empiece a decirle: Señor, yo te quiero seguir. Quita todo estorbo. Quita todo lo que me detiene. Quita todo lo que me desanima. Que nada, nada ni nadie me detenga para buscar tu rostro. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Oh, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, Señor. Pongo mi mirada, mis ojos en el autor y consumador de la fe. Aleluya. Oh, no vuelvo atrás, Señor. Vuelvo atrás, Señor. Prosigo hacia la meta. Levanta tus manos, tu voz, dile: Señor, Señor, decidimos seguirte. La estatura del varón. Aleluya, te seguimos. Te seguimos, Señor, te seguimos. No vuelvo atrás. No, no vuelvo atrás. Aleluya. Oh, no volvemos atrás, Señor, nunca. Vuelvo atrás. No volvemos atrás. Vuelvo atrás. Oh, te bendecimos, Señor. Tome
decisiones hoy. Que el Espíritu de Dios te guíe, te mueva, te haga discernir los tiempos que estamos viviendo. Te enseñe cómo vivir en este tiempo difícil, sin perder nunca la comunión con tu Señor. ¿Quiere levantar un momento su mano? Yo quiero orar por usted. Padre, mira esas manos levantadas, Señor. Mira este pueblo que tú has traído a este lugar. Señor, yo te ruego, yo oro para que sus corazones estén afirmados. Yo oro, Señor, para que en este tiempo difícil seas tú, Señor, guiándolo. Seas tú, Señor, enseñando. Seas tú, Señor, dando discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Y permite que el corazón de este pueblo sea un pueblo firme, sea un pueblo que te ame, que te busque con todo su corazón y que deje atrás todo obstáculo, todo estorbo, todo humanismo, todo pensamiento erróneo del espíritu humano, Señor, que puedan dejarlo atrás para ir en pos de aquel que murió en la cruz del Calvario y nunca quedarnos atrás, Señor. Señor, afirma el corazón de este pueblo, afirma sus mentes, sus corazones, afirma sus pies, no para ser de la multitud, sino para ser de los discípulos que nunca vuelven atrás, sino que siguen los pasos de su maestro hasta que tú regreses por nosotros. Vuelve discípulos verdaderos a este pueblo, Señor. Yo te bendigo, hermano, esta mañana. Yo te bendigo para que seas un discípulo verdadero. Yo te bendigo para que seas un seguidor de Cristo fiel, y que tus pasos no den ni un solo paso hacia atrás, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, nos unimos esta mañana también para orar por la vida del pastor Roberto Girón allá en El Salvador. Señor, lo ponemos delante de tu trono. Señor, te pedimos que hagas un milagro en su vida. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano de poder. Te pedimos también por la vida del pastor Paz Palacio, Señor, en El Salvador, por estos dos ministros, Señor, que te aman, que han hecho tu obra. Señor, te pedimos que pongas tu mano de misericordia, pongas tu mano de sanidad sobre sus cuerpos, y seas tú haciendo un milagro en este tiempo tan caótico, Señor. Por favor, Señor, haz una obra maravillosa en sus vidas, conforme tu plan y conforme tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.